En este video vamos a conocer los principios básicos de algunos de los numerosos microscopios que existen y que posibilitan el estudio histológico. Con esta línea de tiempo, sencilla e incompleta, quiero ilustrar cómo la histología en sus inicios estuvo muy relacionada con la invención y posterior desarrollo del microscopio, especialmente el óptico. Este instrumento nos permite observar objetos muy pequeños o detalles de esos objetos que no se ven a simple vista. Hay que tener en cuenta que el ojo humano promedio puede ver objetos de hasta 0,25 milímetros. Es por eso que es tan importante el desarrollo y el perfeccionamiento de los microscopios que nos permiten ver más allá de lo que ve el ojo humano. En esta línea solo voy a destacar a Gabriel Falopio, que usó por primera vez el término tejido para designar las partes similares que conforman los órganos. Él en su momento vio una numerosa cantidad de tejidos. Esto fue previo al desarrollo del microscopio. En cuanto a quién se atribuye la invención del primer microscopio, está discutido. Muchos opinan que fue Zacharias Hansen, pero digamos que hubo varios científicos que a la vez estuvieron desarrollándolo. Lo otro que voy a destacar es el caso de Leidig, como ya les mencioné antes, que describe los 4 tejidos fundamentales. En este momento quiero introducir el tema de la escala para mostrarles que en el cuerpo humano hay distintas morfologías celulares y diferentes tamaños. Si bien vamos a estudiar cada tipo celular cuando abordemos los diferentes contenidos de la asignatura, por ahora podemos decir que en promedio las células miden entre 7 y 20 micrones de diámetro. Esto es en promedio, e insisto en que hay células más grandes que vamos a estudiar en otro momento. Dije entonces que miden entre 7 y 20 micrones. Entonces, ¿qué es un micrón? Para empezar, decimos que es una unidad de medida muy usada en histología. Y decimos que un micrón es la milésima parte de un milímetro. Es decir, que un milímetro contiene 1000 micrómetros. El micrómetro podemos mencionarlo como micrómetro, como micra o como micrón, ¿sí? Son sinónimos, digamos. Bien, ¿y qué significa esto? Si este es un milímetro, significa que habrá que dividir este milímetro en 1000 partes, para que cada una de esas partecitas sea un micrón. O sea que es algo muy, muy pequeño que no podemos ver. Y en este rango, dije de 7 a 20 aproximadamente, se encuentra el tamaño de las células. Lo otro que también, la otra medida que podemos tener en cuenta son los nanómetros, que a veces se usa. Y decimos que un micrómetro contiene 1000 nanómetros, o lo que es lo mismo, que un nanómetro, fíjense que se lo designa con nm, es la millonésima parte del milímetro. Aclarado el tema de las medidas, de las unidades de medidas usadas en histología, podemos pensar ahora en el poder de resolución de los distintos instrumentos ópticos. El poder de resolución es la distancia mínima que debe existir entre dos puntos de un objeto para que podamos percibirlas como dos objetos separados. En este ejemplo que tenemos aquí, en estos pares de puntos, en estos casos vemos como claramente los dos puntos están separados. A medida que avanzamos hacia el centro de la imagen, nos va costando un poco más diferenciarlos, hasta que finalmente en este sector yo ya digo que no veo dos puntos, sino que solo veo uno. Por lo tanto, debería ir al anterior par de
objetos, de puntos, y mido la distancia y digo que esa distancia es el poder de resolución de mi ojo. Esto que yo medí acá de modo tan gracioso, ¿sí? Se mide de modo preciso y se dice que en general, en promedio, un ojo humano tiene un poder de resolución de 250 micrómetros, es decir, 0,25 milímetros. Yo ya les había adelantado este dato, así que no debería sorprendernos. El microscopio óptico de campo claro, que es el microscopio normal que usamos en los laboratorios de histología y que ustedes van a aprender a usar en algún momento, el poder de resolución es de 0,2 micrones o, lo que es lo mismo, 200 nanómetros. El microscopio electrónico de barrido, que vamos a ver un poquito más adelante, tiene un poder de resolución máximo de 10 nanómetros. Y fíjense, acá, con 2 nanómetros, el poder de resolución máxima del microscopio electrónico de transmisión. Ya habíamos mencionado entonces que los microscopios son instrumentos importantes para la evolución de la histología. Básicamente son 3 los microscopios que van a ser cruciales: el microscopio óptico de campo claro y los microscopios electrónicos de barrido y de transmisión. En esta diapositiva estamos viendo una clasificación sencilla de estos microscopios y vamos a decir que son microscopios ópticos aquellos que utilizan como fuente de luz luz blanca polarizada, UV o algún láser. Vamos a decir que son electrónicos aquellos que reemplazan la fuente de luz por un haz de electrones. El hecho de tener un haz de electrones les permite bajar el poder de resolución de estos instrumentos. Vamos a llamar microscopio óptico de campo claro al microscopio común. Cuando no aclaramos nada, sabemos que estamos en presencia del microscopio óptico. Si aclaramos, entonces estamos en presencia de los microscopios ópticos especiales, como por ejemplo el de campo oscuro, de contraste de fase, de fluorescencia, de barrido confocal o de polarización. Brevemente vamos a estudiar en estos casos el principio por el que se rigen estos microscopios y qué tipo de estructuras podríamos llegar a ver. En el caso del microscopio óptico de campo claro, vamos a estudiarlo en otro video en profundidad y vamos a establecer un poco cuáles son los principios de funcionamiento y de cuidado que tenemos que tener a la hora de manejar un microscopio óptico. Ustedes lo van a hacer en algún momento de la carrera o en esta materia, van a manejar el microscopio óptico de campo claro. Entre los electrónicos entonces tenemos el microscopio electrónico de transmisión, también llamado MET, y el microscopio electrónico de barrido, llamado BER. Vamos a ver la diferencia entre estos dos en breve. Como ya dijimos, el microscopio óptico de campo claro es el más utilizado. Cuando no decimos nada y solo decimos microscopio óptico, nos referimos a este tipo, al de campo claro. Consiste en un haz de luz blanca que atraviesa la muestra biológica e ilumina el campo de observación. La muestra debe ser cortada en una lámina muy delgada como para que sea atravesada por la luz y debe estar coloreada. Más adelante veremos en detalle la técnica histológica utilizada. Los detalles estructurales de las células de este tejido se visualizan debido a las diferencias de absorción de la luz en las distintas partes del material biológico. Para ello, debemos elegir con cuidado la coloración de la muestra. Esto es muy importante debido a lo que mencionamos antes, que las muestras, los tejidos, las células, no tienen color propio. Esta es una imagen típica que podemos observar
a microscopio óptico. Vemos que es un corte y está coloreado. Acá vemos pequeños núcleos, distintos tipos de núcleos podemos ya ir observando. Algunos tienen un corte circular, un corte alargado. Esto es un epitelio. Y vemos también que hay otro tipo de color. Ya dijimos que de momento podemos llamar a esto color rosa y los núcleos color violeta, pero ya vamos a ver que vamos a darle nombres específicos. De hecho, vamos a decir que los núcleos son basófilos y que esto que observamos aquí es eosinófilo, pero esos son términos que ya vamos a adquirir en otro momento. Acá vemos un corte de un perfil de un microscopio. Aquí va la lente, perdón, aquí va el ojo sobre la lente ocular. Y esta es la marcha de rayos. Esta es la fuente de luz que se refleja en un espejo. Acá en realidad, se ubica la muestra, de modo que la luz atraviesa la muestra y va directamente al lente ocular y a nuestro ojo. Entre los microscopios ópticos especiales encontramos el de contraste de fases, que permite observar células y tejidos sin colorear y por este motivo resulta útil para estudiar células vivas. Se basa en la existencia de pequeñas diferencias en el índice de refracción de diferentes partes de las células o tejidos. Cuando la luz atraviesa regiones de mayor índice de refracción, sufre un retardo y queda fuera de fase respecto a las de luz principal. Estas diferencias no podrían observarse en un microscopio óptico de campo claro, pero en este tipo de microscopio, esta diferencia es amplificada y convertida en intensidades visibles y diferentes. Es por eso que en estas imágenes, que son típicas de las que podemos observar, vemos que hay zonas más claras y zonas más oscuras. El microscopio óptico de campo oscuro se utiliza para ver células vivas con movimiento y con poco contraste. La muestra se ilumina en forma oblicua con un condensador especial y la lente ocular recibe solo la luz dispersada por los componentes celulares. Por eso estos componentes se ven brillantes sobre un fondo oscuro. El microscopio de fluorescencia detecta estructuras que fluorescen, es decir, que absorben una luz de determinada longitud de onda y emiten luz de una longitud de onda mayor. Este microscopio tiene una fuente de luz intensa con dos sistemas de filtros. En los preparados se observan las estructuras fluorescentes como luminosas y brillantes en el fondo oscuro, como es el caso de la neurona que tenemos aquí, que está brillando en color verde fuerte, y en el caso de la coloración de Hertz estamos viendo que los núcleos de esta célula están fluorescentes. El microscopio de polarización utiliza luz polarizada para iluminar la muestra y dos filtros orientados de manera particular. Este microscopio permite diferenciar detalles debido a la presencia de estructuras isotrópicas y anisotrópicas. Las isotrópicas son aquellas que tienen el mismo índice de refracción en todas sus direcciones, es decir, que no modifican la luz polarizada y por lo tanto se ven oscuras. Las estructuras anisotrópicas modifican el plano de la luz polarizada y se ven brillantes. En el caso de esta fotografía es muy claro cómo podemos ver estas estructuras alargadas, que ya vamos a ver que corresponden a células musculares, y este patrón de bandas que vemos aquí, que también estudiaremos en su debido momento. Este es un sistema de microscopía
que permite obtener imágenes de muy buena definición. Es muy versátil. Es el microscopio óptico de barrido confocal. Se pueden observar estructuras complejas, tridimensionales o en corte, y también permite estudiar planos separados o hacer reconstrucciones, ya sea 3D o 4D. Este microscopio también permite detectar estructuras autofluorescentes o inmunomarcadas, siempre y cuando utilicemos fluorocromos. Si utilizamos varios fluorocromos, como vemos en este ejemplo de esta fotografía, podemos ver que el fluorocromo azul ilumina una parte de la imagen, esto es lo que ilumina este otro fluorocromo en verde, y este el rojo. Finalmente, podemos hacer una composición de esas tres longitudes de onda de modo de armar una imagen que nos permita ver el solapamiento de esas estructuras. Y esto es sumamente importante para algunos tipos de trabajos. En este caso, podemos observar una reconstrucción 3D mediada por un software que permite rotar la imagen y estudiar la estructura tridimensional de esto. En el caso de esta imagen, vemos cómo las partículas en estudio, en este caso estas partículas verdes, son numerosas y están ubicadas en el núcleo de esta célula. Miremos la referencia. En rojo vemos el citoplasma, que es esto de aquí. En azul vemos el núcleo. Y en verde, las partículas de interés que estamos buscando. En el caso de las reconstrucciones 4D con microscopía confocal, nos permite filmar y estudiar en un animal o en tejidos vivos distintos procesos celulares. Las reconstrucciones 4D nos permiten estudiar distintos procesos celulares, ya sea en un animal o en tejidos vivos. En este video veremos la diferenciación y migración de neuronas de la retina en desarrollo del pez cebra. Al principio vemos muy pocas neuronas marcadas y con el paso del tiempo vemos cómo este número aumenta significativamente. Vemos también la formación inicial del nervio óptico. Vemos ahora el microscopio electrónico de transmisión. Recordemos que los microscopios electrónicos reemplazan el haz de luz blanca por un haz de electrones. En este caso, el haz de electrones va a atravesar la muestra y se va a analizar para formar la imagen en una PC. Esto significa que la muestra, para ser observada a microscopio electrónico de transmisión, va a necesitar también una técnica histológica que vamos a estudiar en el video siguiente. Lo mismo pasa con el microscopio electrónico de barrido. Vamos a estudiar ambas técnicas histológicas después. En este caso, lo que podemos observar es un núcleo de una célula. Este es el nucleolo, este es el borde, el margen de la célula, y observamos que tiene inclusiones en su interior y diferentes organelas, pero no se ven muy bien. Con este aumento, en un aumento diferente, podemos ver en esta imagen como, por ejemplo, acá tenemos un corte longitudinal de una mitocondria, acá tenemos otra, acá vemos el límite del núcleo, este sería el interior del núcleo, y las estructuras que estamos viendo en este sector corresponden al retículo rugoso. Si vemos otra imagen de otro sector de esta célula, podemos observar esta estructura que podemos reconocer como el aparato de Golgi de una célula. Y esta estructura la reconocemos como mitocondrias. Vemos acá el perfil de un microscopio electrónico de transmisión bastante sencillo. Recordemos entonces que utiliza un haz de electrones. En parte de este sistema vamos a tener un sistema de vacío con bobinas electromagnéticas, o sea que es un aparato complejo, costoso,
pero cuyos resultados son tan importantes para la histología que se usan bastante en este medio. En el caso del microscopio electrónico de barrido, como ya dijimos, va a tener una técnica histológica en particular. Vamos a ver que el haz de luz no va a atravesar la muestra, sino que va a proyectarse ese haz de luz y va a rebotar sobre una superficie, de modo que cuando los electrones se desvían de la trayectoria que tenían, nos va a escanear, nos va a permitir escanear la superficie y nos va a mostrar una reconstrucción de el tejido o el órgano que estemos viendo. Por ejemplo, en este caso, lo que estamos viendo son células, estos son glóbulos rojos, hay algún glóbulo blanco, pero no lo estaría viendo en este momento, pequeñas plaquetas. Lo que vemos es básicamente superficies. Incluso podemos ver superficies coloreadas, pero esto ya no es una coloración natural propia de la muestra, sino que es una coloración digital brindada a posteriori de obtener la imagen. Y acá lo que estamos viendo es un ejemplo de ver un mismo tejido con los tres distintos tipos de microscopios. Esta es la imagen que se ve a microscopio óptico, donde estamos viendo en este caso un epitelio, acá tenemos otro, y acá una porción de tejido conectivo. Vamos a enfocarnos en estas tres células que vemos acá. Y entonces esta es la imagen que veríamos al microscopio electrónico de transmisión, donde vemos acá una célula, otra célula y la tercera con su correspondiente núcleo, cada una de ellas. ¿Y cómo veríamos esto? Vamos a enfocarnos en esta parte en particular para verlo al MEB, microscopio electrónico de barrido. ¿Y qué es lo que vemos? Esto que ya vamos a ver, que son proyecciones apicales de membrana que vamos a estudiar más adelante cuando veamos tejido epitelial. Es decir que en la imagen del microscopio óptico yo puedo ver solo algunos de los detalles de estructura. Lo que sí se ve claramente es la ultraestructura del núcleo. En el caso del microscopio de transmisión, fíjense cómo vemos muy claramente el núcleo con la eucromatina y la heterocromatina periférica. Fíjense muy bien la ubicación. En esta otra estamos viendo que tiene un núcleo central, pero también podemos ver las mitocondrias y la ubicación de estas mitocondrias. Y vemos que tiene apicalmente una diferenciación de membrana que, en el caso del microscopio electrónico de barrido, podemos ver cómo se organizan, cómo se distribuyen y podemos incluso ver la superficie de este órgano. Es como si viéramos, en este caso, esta porción, pero en perspectiva, porque pensemos que esto es un corte, pero esto no es un corte. Acá tenemos otro juego de imágenes con otra célula. Esta célula, la voy a marcar, se llama osteoclasto y es una célula bastante grande que tiene numerosos núcleos en su interior. Y esto que vemos acá es una trabécula ósea. Lo vamos a estudiar en su momento cuando veamos tejido óseo. El estudio de esta misma célula al microscopio electrónico de transmisión nos muestra un corte, lo mismo que nos mostraba acá, pero en un corte, donde vemos los diferentes núcleos y esta zona estamos viendo un detalle, pero que no termina de verse muy bien. Acá vemos el hueso o el tejido óseo, la matriz extracelular calcificada, y en este caso de la microscopía de barrido estamos en una vista superior donde vemos acá la célula, este osteoclasto, y vemos las numerosas proyecciones que tiene hacia los laterales, que es
parte de esto que no llegábamos a diferenciar muy bien en este corte. Otra cosa que podemos diferenciar muy bien es cómo es la superficie, qué aspecto tiene, como de pequeñas burbujitas, ya veremos a qué se debe eso. Y lo que nos está permitiendo ver esta fotografía también es parte del proceso del funcionamiento de esta célula. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo está, entre comillas, comiendo el sustrato sobre el que está apoyado. En este caso, esta célula proviene de un cultivo in vitro, o sea que es un sustrato artificial que semeja las condiciones y el sustrato natural sobre el que actúa esta célula. Entonces vemos cómo degrada parte de este sustrato. Y todo esto entonces, el estudio conjunto de los diferentes tipos de microscopía, con diferentes técnicas y diferentes instrumentos, nos permite analizar cuál es el funcionamiento, los principios básicos del funcionamiento de los distintos tejidos o células del organismo. Para confeccionar esta presentación se utilizaron diferentes libros, diferentes autores, pero ustedes pueden consultar el Ross Paulina de histología. Yo en particular, para revisar algunos temas, miré la quinta edición, y sobre todo porque tiene una lectura bastante accesible que ustedes van a poder entender. Algunos otros libros son un poco más complejos o presentan contradicciones y puede que se les dificulte en esta primera unidad que resulta transversal a todos los temas de la materia. Adicionalmente también pueden intentar leer el Junqueira de Histología Básica, que tiene algunos temas interesantes y, como ya les dije en un principio, el hecho de leer diferentes autores puede hacer que ustedes entiendan un poco mejor algunos temas.